Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando los domingos el libro a los Romanos. Vamos al capítulo 4. Así que los invito, tienen su electrónico, allí andan varias versiones de la Biblia o su Biblia para que siga la lectura conmigo, para que siga la enseñanza. Romanos capítulo 4. Bien, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre la carne? Hace una pregunta. Luego dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hace la pregunta el apóstol Pablo a los recipientes de la carta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham según la carne? Abraham fue justificado por obras, tiene de gloriarse, pero no con Dios. Vemos que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, está por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Abraham actuó por fe, pero una fe obediente, una fe que lo llevó a la acción. Entonces, tiene de qué gloriarse por esa fe obediente, ¿verdad? Porque le fue contado para justicia. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, haré de ti una gran nación. Él creyó a Dios, inmediatamente salió de esa tierra, no se quedó pensando, ¿a dónde voy? ¿Qué haré? ¿Qué haré con todo mi ganado, con todos mis bienes? Él salió y lo obedeció al Señor. Así que su fe, una fe que actuó, esa fe viva, ¿verdad? Él fue justificado. Cuando Dios le dijo, mira las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia. Él le creyó a Dios, ¿verdad? Él le fue contado para justicia. Vemos pues el versículo 3 lo que nos está diciendo, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, fue contado por justicia. Entonces él creyó, no dudó, no que tuvo esa confianza plenamente en el Señor. Pero dice el versículo 4, pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, fe es contada para justicia. Veamos entonces, ¿verdad? Nosotros no podemos acercarnos a Dios confiados en méritos, o como el fariseo, pensando de que buenos somos como hombres, no que confiados en la gracia de Dios. Fe, una fe humilde, una fe sencilla, una fe arrepentida, que obra por el amor, que actúa para recibir las bendiciones que el Señor nos ha preparado a cada uno de nosotros. Vemos también el versículo 6, está diciendo, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, es decir, aquella persona que no confía en sí mismo, obras meritorias, no que deposita completamente confianza en Dios, que justifica al impío, es decir, gente tiene plena certidumbre de fe, está arrepentido, abre su corazón a la palabra, conoce al Señor, se arrepiente de todo pecado, que se bautiza, salvo, sigue siendo fiel. Entonces Dios lo justifica por esa fe obediente ante el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice la bienaventuranza, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando, ¿verdad, David? De que el hombre que es pecado es dichoso, es feliz, cuyas iniquidades son perdonadas, los pecados son cubiertos. Es cuando el israelita obediente buscaba al Señor,
medio de aquellos sacrificios de animales. Él confiaba no en sus obras, sino en la fe. Dios le iba a tomar en cuenta y le iba a cubrir sus pecados. Entonces, así esa persona venía a ser nada, ¿verdad? En base a la fe, ¿verdad? Porque Cristo iba a pagar todos sus pecados, iba a desecharlos, quitarlos cuando fuera a la cruz del Calvario. Bienaventurado, dichoso, feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Veamos pues esta bienaventuranza, dice la pregunta 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, sea solamente para los judíos, o también para la incircuncisión, es decir, para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Tanto en la circuncisión, en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Dice que Abraham, cuando obedeció a Dios, no se había circuncidado todavía, pero él creyó a Dios, lo que él le dijo, estaba para justicia, que estando todavía incircunciso. Entonces miramos que recibió, dice el versículo 11, que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo cuando aún era incircunciso. Entonces él no se circuncidó para ser justificado. Él ya había sido justificado por la fe. Él creyó a Dios, recibió la circuncisión como sello de la justicia, señal, como sello de la justicia que él tuvo cuando estaba siendo circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no bautizados, es decir, todos nosotros los gentiles que hemos obedecido al Señor sin necesidad de las obras de la ley, no con una fe obediente. Hemos rendido a través del Evangelio, a través de la gracia de Dios, hemos recibido la salvación por medio de la fe en Cristo, es decir, por medio de la obediencia al Evangelio de Dios, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Miramos entonces lo que dice el versículo 12, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, no solamente los que guardan la ley o tratan de guardarla, no también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, es decir, todos los creyentes gentiles, que hemos obedecido a Dios sin necesidad de ser circuncidados y sin necesidad de guardar la ley, no solamente obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 dice de la siguiente forma, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, porque la ley vino 430 años después de que sería heredero del mundo espiritual, de las promesas que el Señor estaba dando, no por la justicia de la fe, es decir, por haber creído a Dios con un corazón sincero, un corazón humilde, confiado plenamente en el Señor. Versículo 14, porque los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, no es por medio de la ley, porque entonces sería, ¿verdad? Lo que son, no es por la ley, ¿verdad? Lo que son promesa, sino por medio de la justicia de la fe, es decir, por creer en la palabra de Dios, obedecerle y hacer su voluntad. Entonces, versículo 15 dice, porque la ley produce ira, no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira porque entonces la sucede. No hay ley, tampoco hay transgresión. No ha habido transgresión siempre, significa que ley, no necesariamente la ley de Moisés, no la ley patriarcal, después fue la ley y ahora estamos en la ley de Cristo. Los crédulos tienen la ley natural, la ley de su conciencia para regir sus acciones.
Ahora bien, por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, cual es padre de todos nosotros. Veamos entonces que Abraham es padre de todos nosotros, porque nosotros hemos obedecido el Evangelio, hemos abierto el corazón por medio de la fe obediente, y así hemos sido justificados, es decir, declarados justos por medio del sacrificio de Cristo, el cual nosotros hemos ido y hemos obedecido y perseveramos siempre haciendo la voluntad del Señor. Como versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, dice que Dios le dijo, te he puesto por padre de mucha gente. Él creyó a Dios, da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18 nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la contraesperanza? Versículo 19, porque no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como siendo casi de 100 años. Él tuvo esa esperanza en Dios, en las limitaciones humanas. Era un hombre casi de 100 años, pero no se puso a dudar, ¿verdad? ¿Cómo será posible que yo pueda tener cero? Yo soy un hombre anciano de 100 años. También dice, por la esterilidad de la matriz de Sara, no sé si Sara, mi esposa, es estéril, ¿cómo va a ser esto? No se debilitó, ni dudó, no que tuvo plena confianza, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, no fue incrédulo, por eso fue que creyó en esperanza con esperanza, toda evidencia que podía ser padre, pero él creyó y no que él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, viendo a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él no dudó, sino que tuvo plena seguridad, plena confianza de que era poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Y también debemos de tener esa fe de Abraham, no dudar nosotros, no ser incrédulos, sino tener confianza en las promesas de Dios, en las dificultades, en los problemas, en las angustias. Él nos ha dado promesa y dice, no te desampararé, no te abandonaré. Tener plena confianza, ¿verdad? Que lo que Él promete, lo cumple. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nosotros creemos, ¿verdad? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nosotros creemos que Él fue, está resucitado, gran poder y gloria. Nosotros creemos que Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Y así, con esa fe viva y verdadera, hemos de continuar todos los días de nuestra peregrinación. Y el versículo 25, ya para finalizar, dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y escribió el profeta Isaías, ¿verdad? Él fue entregado por nuestras transgresiones. Isaías capítulo 5, ¿verdad? Está diciendo, herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo que nosotros merecemos cayó sobre él y por su herida fuimos nosotros curados. Entonces él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Por tanto, tenemos que confiar en él plenamente.
dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así que, mi hermano, sigamos las pisadas de Abraham, creyendo plenamente que Dios es poderoso para cumplir sus promesas y sus palabras para cada uno de nosotros. No retrocedamos, no que sigamos adelante poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que el Señor nos guarde, diga a todos. Amén.